Madre de Dios, ruega a la hora de nuestra muerte. Amén. Nos sentamos. Como decíamos, estas lecturas nos hablan del profetismo, de lo que es el buen profeta y el mal profeta o el falso profeta. Acá en la primera lectura del libro del Deuteronomio vemos cómo Moisés, que se puede decir el profeta arquetípico, el que comienza el profetismo y que dirige al pueblo elegido y lo salva de la esclavitud de los egipcios. Moisés dice: el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. O sea, el profetismo, o sea, que viene a ser aquella persona que discierne los deseos de Dios en la historia, cómo Dios actuaría en determinadas situaciones para llevar su pueblo a la verdadera fe o a la santidad. No solo que ve el futuro, sino que también discierne el presente, viendo lo que Dios haría si estuviese allí en ese momento en determinadas circunstancias, bueno, en este caso con el pueblo judío en el desierto. Ese es el profetismo, que es una gracia que Dios da, es una vocación que Dios da, y que en la Iglesia también se mantiene el profetismo. O sea, no es una cosa que se dio en el Antiguo Testamento y que luego ya no hubo más, sino que hubo santos que son aquellos santos que son profetas para determinada época de la historia, y que son los que, como decíamos, se encargan de llevar a las almas para Dios. Y aquí dice lo siguiente: suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti, a Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Acá Moisés está profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el profeta por excelencia, o sea, es el profetismo, o sea, es el propio Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y luego dice, y aquí ya va alertando contra los falsos profetas: y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. O sea que existen falsos profetas que quieren desviar al pueblo de la verdadera fe y perder al pueblo, o sea, llevar las almas al infierno. Si vemos en el Evangelio, vemos aquí también un choque entre el verdadero profetismo, que es nuestro Señor Jesucristo, y la falsedad por esencia, que es el demonio. Entonces Jesús estaba predicando en la sinagoga de Cafarnaún, y ya en la predicación la gente notaba algo fuera de serie, algo completamente nuevo, en que dice: todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, Jesús no había estudiado con ningún escriba, no había estado con algún rabino, con una especie de facultad que hacían con los rabinos. O sea, el que iba a ser rabino iba
a vivir a la casa del rabino mayor, y ahí en el día a día le iba pasando toda la sabiduría, toda la doctrina que él luego iba a predicar. Pero Jesús no había pasado por ninguna universidad, se podría decir, porque en esa época no existía. Entonces él hablaba con autoridad, o sea, porque era el propio Dios, o sea, no decía las cosas como dijo fulano, no. Jesús hablaba porque era la propia ley, era la propia verdad. Entonces la gente ya veía la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y ahí aparece el demonio y dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Tú eres, ya sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí a primera vista uno dice, bueno, el demonio dijo la verdad. Pero no es así. Él acá dice una gran mentira, porque decir de Jesús que era el Santo de Dios es decir lo mínimo. Y por lo tanto él silencia toda la grandeza, toda la divinidad de Dios, de Jesús, y dice es el Santo de Dios, bueno, como un santo cualquiera. Entonces vemos lo que es un falso profeta cuando no dice toda la verdad, no amplía el horizonte de la persona. Pero si volvemos al principio, a eso que decíamos, él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También aquí hay un punto también para diferenciar entre un falso profeta y un buen profeta. Es que él vive la doctrina que predica. Él es, en esencia, eso que predica. En cambio, el falso profeta no vive lo que predica, o vive más o menos, o, como decía Jesús de los fariseos, que eran verdaderamente falsos profetas, sigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es típico del falso profeta, ¿no? O sea, no es un mentiroso, por lo tanto, cuando habla, aunque sea bien, con toda su vida destruye lo que él predica en apariencia de bien. Si vemos el mundo actual, podemos acercarnos a algún mensaje que Dios nos quiere dar con lo que estamos viviendo, la pandemia, los terremotos, los cataclismos, las inundaciones que hay por todos los países, los ciclones, todos estos cambios climáticos, en que está todo como que en un desorden muy grande. Dios nos quiere dar un mensaje para que nosotros nos convirtamos, para que nosotros nos volvamos hacia la fe, nos volvamos hacia Dios. Porque es como un castigo que Dios nos manda por habernos alejado de la verdadera fe. Un falso profeta diría, no, Dios no castiga. No es así. Dios castiga para ser justos y para evitar que las personas se vayan al infierno sin ningún aviso. Él admonesta, Él avisa, Él advierte para que la persona no se pierda eternamente para siempre. El falso profeta, como no le importa la vida espiritual de los otros, miente y lo único que quiere es el aplauso pasajero de la audiencia que tienen enfrente. Entonces vemos que el buen profeta
hace lo que dice San Pablo cuando dice en la carta: les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, no para complicarles la vida, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Ese es el buen pastor. O sea que lo que quiere es que la persona dé un paso en la vida espiritual, o varios pasos en la vida espiritual, en la vía de la santidad. Ese es el profeta que, como nuestro Señor Jesucristo, toma la cruz para que todos los otros lo sigan y lo sigan hacia el cielo. Entonces, por eso la aclamación del Evangelio dice: el pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. El pueblo elegido hacía tiempo que no tenía profetas y estaba viviendo en tinieblas propiamente, porque estaba perdiendo completamente la fe. Ahí aparece San Juan Bautista, que es el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. La muerte aquí significa el pecado. En las oscuras regiones del pecado se levantó una gran luz, que era nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como decíamos, la Iglesia tiene el carisma del profetismo y debemos seguir los buenos profetas que Dios continuamente nos envía para saber qué hacer en todos los momentos de nuestra historia. Entonces pidamos a la Santísima Virgen, Reina de los profetas, que nos ampare, que sepamos discernir el bien del mal y que sigamos esa luz que Jesús, que Dios nos envía a través de sus buenos profetas. Ave María Purísima. Rezamos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de